Buenas tardes, muchachos. La gente me escribe a mi revista y me pregunta: ¿dónde queda Trulala? Que quiero ir para el fin de semana largo. Porque en Trulala hay ratones que hablan, pero los perros solo ladran, ¿eh? ¿Qué tipo de animal es Larguirucho? ¿Larguirucho es bueno o es malo? ¿Es amigo de Neurus o es amigo de Hijitus? Bueno. Son muchas las preguntas. Comencemos por el principio. Trulala tiene un fundador que, como Cristóbal Colón, vino desde España. Antes de fundar Trulala, fundó Villa Leoncia. Y en Villa Leoncia nacieron personajes como Pipío, Oaki, Calculín y el mismísimo Hijitus. A ver, ¿qué dice la maquinola sobre nuestro fundador? Manuel García Ferré nació en Almería, España, en 1929. Su madre le enseñó a pintar cuando era muy chiquito y a los 15 años hizo su primera exposición de pintura. A los 17 años emigró con su familia hacia Argentina. Bueno, Pipío, el otro día le decía que era mi primer personaje. Cuando yo llegué a la Argentina, a los 17 años, me sentí en la ciudad de Buenos Aires como perdido. Yo venía de una ciudad de provincia del sur de España, del Mediterráneo, Almería, y en ese momento en la Argentina había una canción que se cantaba mucho, estaba de moda, que era Linguera soy, errante voy, y yo sin saber todavía el sentido de la palabra linguera, pero sí me captó la canción, el sentimiento que transmitía esa canción, y yo me sentía un linguerita caminando por las calles de Buenos Aires. Por eso que mi primer personaje, que fue Pipío, era realmente más que un dibujo animado, era un sentimiento. Mientras cursaba el primer año de la Facultad de Arquitectura, el joven Manuel recorría las redacciones de revistas y agencias de publicidad con sus dibujos y su primer historieta protagonizada por Pipío. En 1952, la revista Villiquen, que era la revista infantil más popular, comenzó a publicar la historieta Pipío. Entonces siempre estuve buscando ideas y digo, ¿y las ideas dónde están? También están en la naturaleza, en los seres humanos, los caracteres. De ahí surge un primer personaje que es Pipío, surge Calculín. Desarrollo esa historieta que fue la primera que hice. Tenía 20 o 21 años cuando empecé a publicarlas en la revista Villiquen. Y yo mismo hacía los guiones. ¿Qué vuelco en los guiones? Mis experiencias de chico. Estuve durante 6 años y medio desarrollando esa historieta hasta que en determinado momento me di cuenta que ya me había quedado sin infancia, que todo lo que me había ocurrido yo ya lo había dicho en Pipío, y corté la historieta. Quise ser auténtico. Yo creo que quizás la obra más auténtica que yo haya hecho es Pipío y Trapito. La compañía argentina Osipa fabricaba proyectores domésticos de 16 milímetros y producía pequeñas películas de imagen real y de animación para este pequeño circuito hogareño. Con poco más de 20 años, Manuel García Ferré animó de forma autodidacta sus primeros cortos usando el personaje de su tira, Pipío. Ahora va a ver qué linda peliculita, profesor Neurus. El lector me pregunta: ¿quién es el papitus de Hijitus? Bueno, Hijitus es huerfanitus, y cuando nació en las páginas de la historieta Pipío, su aspecto era muy distinto al que tuvo en los dibujos animados. Pero todos los personajes de Trulala tenemos nuestros ancestros, personajes animados que nacieron antes que nosotros. La historia de los dibujos animados en Argentina comenzó cuando el cine todavía era mudo.
un inmigrante italiano llamado Quirino Cristiani desarrolló un sistema de animación con figuras de cartón articuladas para realizar pequeños chistes con caricaturas de los políticos de la época. Cristiani realizó en 1917 una película llamada El Apóstol, que todo el mundo reconoce como el primer largometraje de animación de la historia. Así, tímidamente, durante los años 30, 40 y 50, siguieron los esfuerzos de realizadores como Juan Oliva, Jorge Caro y Burone Bruché para hacer existir a los dibujos animados argentinos como una pequeña industria artesanal. Bueno, mi primer profesor, se puede decir, no lo tuve personalmente porque estudié por correspondencia. Yo vivía en el interior, en la ciudad de Rufino, en el sur de Santa Fe, y en esa época Juan Oliva, que fue un pionero, uno de los pioneros del dibujo animado en la Argentina, era un español que enseñaba dibujos animados, y él hacía algunos cortos en una época donde no era común el dibujo animado, sobre todo hecho en el país. Juan Oliva había hecho varios cortos y tenía una escuela donde enseñaba por correspondencia, ahí donde yo me inscribí y tomé mis primeras lecciones. Las agencias de publicidad ya empleaban los servicios de los animadores para publicidades que se proyectaban en las salas de cine. Pero la llegada de la televisión a Buenos Aires a fines de los años 50 provocó una gran demanda de producciones animadas, y así muchos dibujantes e ilustradores fundaron sus propios estudios de animación. García Ferré, o el trabajo de García Ferré, es hijo del frondicismo de alguna manera, ¿no? Cuando en el año 60 se suma un canal más, dos canales más, ¿no? Al 7, se suman el 13 y el 9, después el otro año el 11, entonces nace la competencia televisiva, el medio televisivo empieza a ser realmente, no redituable, sino algo muy apetecible, digamos, por los anunciantes. Hasta ese entonces nadie quería, mientras estaba Canal 7 solo, del 51 al 60, no se anunciaba mucho en la televisión. De hecho fue que se pobló de muchos anunciantes que eran sin mucho presupuesto, la casa de las 1000 toallas, no sé, la casa de los 1000 envases, todos los negocios, esas marcas, ¿no? Héctor Pérez Pícaro, casas de artículos del hogar, ¿no? Que como estaba en un medio barato, agarraban e invertían ahí muchos comerciales antiguos, spots, son de esos, digamos, ¿no? Si quiere ahorrar dinero, use Pampero, use Pampero. Si quiere llegar primero, calce Pampero, calce Pampero. Si quiere correr ligero, use Pampero, use Pampero. Calzado de goma Pampero. Ahora es moldeado. Super nuevo calzado de goma Pampero. La marca que más se vende. Sí. Todo muy lindo, pero yo, ¿cuándo aparezco, Y se puede decir que la gran posibilidad para el que quería ser animador o quería hacer dibujos animados se presentó cuando comenzó la televisión en Argentina. Entonces comenzó una etapa de mucha demanda de dibujantes de dibujo animado, porque muchos de las publicidades, de los comerciales que se daban, se hacía por animación. Y empecé a hacer algunos comerciales. Los comerciales gustaron, tuve éxito, hice uno para Nestlé, que era un mundo de chocolate, hecho cortando con tijera las etiquetas de los chocolates y moviéndolas en el multiplano y dándole perspectiva, en fin, con ingenio, trabajando mucho.
Pero lo que se hace por vocación no es trabajo, es entusiasmo y agregarle horas y cultivar esa vocación. Entonces me he jugado varias veces, una de ellas cuando me caso y trabajaba en Loewe y me canso ya de estar haciendo una rutina de trabajo y entro ya allí, había que sacar película y película, digo no las siento ya en ese ritmo y decido independizarme. Yo tenía un departamentito, lo vendí, con ese dinero alquilé una oficina, compré una máquina, puse un dibujante, me jugué. Me llené de trabajo, tuve varios éxitos. El primer Martín Fierro que se otorgó a un dibujo animado se lo dieron a los gatitos de Lana San Andrés. Son las lanas más suaves del mundo, son las lanas San Andrés, aunque tejan del derecho, aunque tejan del revés, son pisadas y livianas, son las lanas San Andrés, la lana San Andrés. Eso me llenó de trabajo. Bueno, fue progresivo. El haber tenido una gran demanda haciendo comerciales fue lo que me llevó a la idea de hacer un jingle historieta. Entonces, ¿en qué consistía esto? Si las tandas de avisos en los canales eran en los cortes, venía desde un refresco, a continuación venía una manteca, después venía una fábrica de zapatos, después una lapicera, después un traje. Digo, si a mí me dan todos esos avisadores, yo hago una historia y lo hago más coordinado. Y le propuse esto a un canal de televisión, para lo cual hice un piloto. Gustó el piloto, lo ponemos en el aire y duró 6 años esto también en el aire. Antiojito, rasea el motor. ¡Aterrizaje forzoso! ¡Tío, los Indians! Sí, Antiojito, son los Cunnington de la tribu del Indian Tonic. Tomar hombre blanco. Ser gran honor tomar Indian Tonic Cunnington. India Pachana, invitarle a conocer tribu. La pipa de la paz. Y a mí que me traigan juguete Baltasar. Juguete Baltasar, ser irrompible. Y romperlo, ser imposible. ¡Tío, un hechicero! Hechicero, curar palidez con vitamina C y deleitarme a mí con naranja revitaminada SIC. ¡Qué vivo soy! La preparo en un segundo y entusiasmo a todo el mundo. García Ferré había hecho cosas de la publicidad, pero a él no le gustaba demasiado ser proveedor de la publicidad porque la publicidad lo apuraba mucho, las cosas había que hacerlas de un momento para el otro, de un día para el otro, ese ritmo. Él es un gran señor que es pausado y parsimonioso, y las cosas apuradas le molestan, como nos molestan a todos, pero a él más. Por lo tanto, llegó a la idea de, y aparte había bastante competencia para él dentro de la publicidad, entonces finalmente inventó Antiojito y Antifaz, que era un jingle ómnibus. Era un jingle que permitía que hubiese productos que no eran competitivos. Entonces estaba la barra de mantecol, estaban los gatitos de San Andrés, estaban un montón de productos, que por supuesto entraban y salían, porque era una serie que se iba pasando, iba cambiando semanalmente, no me acuerdo exactamente el ritmo de cambio de Antiojito y Antifaz, que llevaba más o menos una historia, pero esa historia se modificaba si entraba un cliente o no entraba un cliente. Y yo tenía que hacer un montón de personajes indeterminados. Hice un caballo que se llamaba Jacinto, que ni me acuerdo cómo era. Llegó a sobrevivir al primer largometraje, 1000 intentos y un invento, que era de Antiojito y Antifaz, y el gallego. Y el caballo estaba ahí adentro. Yo conozco a García Ferré en el año 61, necesitaba un jingle y por allá escondida está mi mujer que lo cantó y no sé si lo puedo cantar porque sí, hay mención. Claro, bueno, y le llevo por la vida contento. Voy. Por la vida contenta voy, saboreando el rico mantecón, mantecón, mantecón.
totalmente. A raíz de eso, bueno, le gustó, nos conectamos y empecé a hacer jingles y después me sumé al equipo de él ya permanentemente y empecé a escribir las aventuras de Hijitus con él. ¡Carta para Larguirucho! ¿Una carta para mí? ¡Qué lindo, Y como García Ferré en ese momento era la productora más importante que había acá en el país, yo además supe que se había ido uno de sus principales animadores, se le había ido. Bueno, lo llamé por teléfono, recuerdo que era un sábado a la tarde que estaba lloviznando, y me atendió personalmente él. Me dijo, venga ahora mismo, porque yo había oído hablar de usted, me dijo. Entonces me presenté y ahí comencé la etapa esa del dibujo animado, de mi actuación en producciones García Ferré. El dibujo animado, para poderlo desarrollar, es esa parte artística más una parte industrial. ¿Por qué? Porque requiere mucha inversión, mucho costo, mucho trabajo de un equipo muy compenetrado, que tuve yo también la suerte de poder haberlo logrado con excelentes colaboradores que nos han acompañado durante tantos años, como fue Néstor Córdoba, o es Francisco Buso, Jorge Benedetti, Pérez Agüero, Roberto Barrios, Jorge de los Ríos, en fin, infinidad de dibujantes que formamos un equipo, Osvaldo Domínguez, ya fallecido, y quiero mencionar a un colaborador que fue extraordinario con nosotros, como dibujante, animador y sobre todo como fondista, que es Hugo Sell. Hugo Sell yo creo que es uno de los talentos argentinos, no muy reconocido, pero que como ilustrador fue excepcional. Es excepcional porque vive, pero por razones ya de años y eso no quiere dibujar más. Es una lástima porque ha tenido cosas geniales también. Me interesa, de los pies a la cabeza. Pero falta mucho para que llegue Hijitus. Basado en el éxito previo de las publicaciones agrupadas de Anteojito y Antifaz en 1966, García Ferré elaboró un piloto para una serie animada llamada Hijitus, Hijo de Papitus, para ser emitida en episodios de 1 minuto diario, completando un capítulo de 20 minutos por mes, y ofreció este formato al director de Canal 13, Goar Mestre. Aquí presentamos a Hijitus. Hijitus tiene un sombrero muy particular. De este sombrero, Hijitus puede sacar de todo. ¿A que no saca un elefante? Una de las cualidades de este sombrero es transformar a Hijitus en Super Hijitus. En aquel entonces el equipo de García Ferré estaba formada por gente joven, todos jóvenes, éramos de 20 y tantos años, excepto García Ferré y Néstor Córdoba, que eran mayores, pero el resto del equipo eran todos bastante jóvenes. Y había mucho entusiasmo por hacer la serie de Hijitus, sobre todo, en donde cada uno ponía su granito de arena en cuanto a ideas, modos de resolver las situaciones humorísticas, sobre todo la actuación de los personajes. El guión lo hacían entre García Ferré y Néstor de Alessandro, y después, las voces de Pelusa Suero, y también, Néstor de Alessandro, que hacía la voz de Hijitus y la de Cachabacha. Pelusa Suero hacía Larguirucho, Neurus, Pucho, el director del museo y otros, Gold Silver, etc. Lograr a su vez músicos y efectos en voces, porque ¿qué es lo que me maravilló del cine? Que en un determinado momento se pudieran reunir las artes plásticas, se pudiera reunir la música, las voces,
que le da ese carácter humano tan indispensable para que tenga un contenido. Y junto a Hijitus, Larguirucho. Bla, más fuerte, que no te escucho. Serrucho. García Ferrer, en ese sentido, tardó mucho tiempo hasta en encontrar la voz. Es un hombre que él sabe muy bien lo que quiere y se hicieron infinidad de pruebas hasta que, bueno, se resolvieron todos los problemas y él, yo creo que una imagen tiene una voz, hay que encontrarla. Cuando aparece, cuando todo el mundo dice, eso es eso, a nadie se le ocurriría que Lucho pueda tener otra voz. Hola, pibe. Los eternos enemigos de Hijitus, que en lucha a muerte les brindarán. Recién estuve haciendo algunas locuras ahí. ¡Ay! ¡Chomba, chombeta! Entonces, en Hijitus ya me planteó hacer las voces de Larguirucho, Pucho y Serrucho. Larguirucho, es decir, Hijitus era Néstor de Alessandro, que era a la vez el guionista y a la vez el músico. Gran talento de García Ferrer, que con poca gente armó todo un equipo de producción, por lo menos de sonido. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nací buen mozo sin querer. Chan, chan. Larguirucho, Pucho y Serrucho inicialmente no eran más allá de un versito, no, eran nada más que una rima, una manera de hacer recordables los nombres, pero ninguno valía más que otro. Pero claro, Larguirucho empezó a tomar cierto incremento. Por fin se dieron cuenta, muchachos. La gente quiere saber más sobre Larguirucho. Los dibujitos que se podían ver en la televisión argentina en 1967 provenían de Estados Unidos o de Japón. Papitos, ¿qué pasó? ¿Y vos quién sos, Nenitus? No me llamo Nenitus, me llamo Hijitus. Está bien, Nenitus. Hijitus, la primera serie animada de Latinoamérica, se convirtió rápidamente en un éxito de público. El público reconocía en Hijitus su propia forma de hablar y referenciar a su país y sus costumbres. Pobre arrabal, pobre arrabal, pobre arrabal, qué pobre está. Dame aquí ese bandoneón, Pucho. Hijitus es una cosa muy popular, muy nuestra, muy local, y la forma de hablar es la forma corriente de hablar. Los textos son sumamente ingeniosos. De Alessandro tenía una dinámica para eso especial. Él era malo, era bueno, era tonto. Bueno, todo lo que tiene Hijitus, Alessandro lo dominaba. Pucho era un hombreador de bolsas, pero que trabajaba en el abasto, y siempre andaba con un pucho acá, y era melancólico, y no sé por qué se me ocurrió que era Gardel. Mejor dicho, era agardelado, no era Gardel, era agardelado, tenía que hablar de una manera especial, ¿se da cuenta? Entonces, era porteño, era esa cosa melancólica del tango, ¿no es cierto? Allí viene Noaki y Larguirucho. Le pondremos más tachuelas en este caminito. Un caminito que el tiempo ha borrado. ¡Cállate, retonto! Más que nada yo calculo que eran personajes sencillos, simples, que cada uno tenía una característica, una personalidad especial con la que por ahí uno se veía identificado o no, y digamos, como decía yo recién, muy costumbrista, con frases que fueron inventadas en el momento y fueron quedando, y que se enganchaba mucho la gente por eso. Hijitus y sus personajes se incorporaron al universo García Ferrer, conviviendo con Anteojito y Pipío en una feliz mezcolanza.
La serie, los programas en vivo, las revistas y los juguetes formaron un fenómeno de la cultura popular que explotó a mediados de los años 60 y todavía perdura. Ya saben. Silencio. Silencio. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la misión trabaja, un clarín se oye. Basta de sentimentalismos y arranca de una vez, Pucho. Luego, claro, es un milagro, ¿no? García Ferré y Producciones es un milagro que todo haya andado bien. Los personajes de por sí hoy los ve ya con esta mirada adulta y son inexplicables. ¿Qué son esas narices de perro al lado de seres supuestamente normales como Hijitus, que no es un perro? ¿Qué significa un niño que vive en un cañito? ¿Es un linchera? ¿Es un huérfano? Hay un montón de cosas ahí extrañísimas. Yo creo que mucho tiene que ver con que los juegos nuestros de la infancia no tenían sentido. Y los de Hijitus tienen un sinsentido. Ahí hay algo que tiene una libertad que conlleva el sinsentido. Y yo pienso que uno, cuando ve esos Hijitus ahora, recupera ese sinsentido de la infancia. Y no ese sentido que tenían las series yanquis, incluso las cosas que después fueron llegando japonesas, ¿no? Fufuy, ¿cómo era? Ah, ya sé. Fufuy, cucha, 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 cucha. Y bueno, y así es como van a empezar a hacer tanto García Ferré como los otros productores, los tantos productores que va a haber y animadores de esa época, van a tener una cierta influencia del dibujo animado norteamericano, ¿no? También va a existir una influencia también de distintos estilos. Ellos a la vez, el dibujo animado norteamericano, podían ser herederos de, no sé, los dibujos de la UPA o lo que se estaba haciendo en Europa del Este en ese momento, ¿no? Directores como Jane Ditch, que estuvo en Praga y después terminó haciendo unos Tony Jerry bastante malos, digamos, pero después cuando se va a trabajar para los Terry Toons hace personajes muy lindos, ¿no? Los Terry Toons, la última hay no sé, uno que se llama Gastón Le Crayon, se llamaba, después otro que se llama Tom Terrific, o el elefantito Sidney, que hace mucho que no se lo pasa por ningún lado, y eran todas cosas muy sintéticas, de línea muy hechas para abaratar costos y hacerlos rápido, ¿no? Son dibujos parecidos a lo que pueden ser los personajes de García Ferré. Una cabeza que es un óvalo acostado, bueno, los ojos, los pelos son como Hijitus, 6 pelos, anteojitos, 6 pelos, Hijitus así, ¿no? Neurus es un bloque, el pelo es un bloque, el arguirucho también, son como flecos, son dibujos que están muy influenciados por el diseño gráfico, ¿no? Que en los 50 empieza a ser tomado como tal, ¿no? Aquí, un querido lector me pregunta si nosotros, los personajes, somos parecidos a los animadores que nos dibujan. Dígame, maestro, ¿será cierto? Yo trataba en el equipo de Hijitus darle las características de cada personaje lo más aproximadamente posible a las características de cada personaje y cada persona que lo animaba, porque subconscientemente, yo me acuerdo que había una persona excelente dibujante, pero de cierto mal humor, José García, que le digo, vos vas a tener que dibujar Neuro, porque parte de tu mal carácter y reza se lo va a transmitir, y evidentemente le salía un Neuro mucho más neurótico que a otro dibujante, como a Colombo, que hacía Larguirucho. Él era Larguirucho, tenía la personalidad de Larguirucho. Después se mezclaban cuando no llegaba a tiempo, pero las puntas, las bases que dibujaban y una gracia y bueno, eso es producto de la observación. Sí, a mí, no sé si era un privilegio, era como una herencia. Me pasaron yo animaba Baki,
el personaje del cual estaba responsabilizado. Oaki no tiene piernas, pero uno supone que un chico con pañales tiene piernas. Entonces, llegado al caso, aunque nunca se habían visto las piernitas de Oaki, a través de su pañal se esbozaba, yo lo dibujaba entero, sin pañal. Después, una vez que estaba dibujado, le hacía el pañal arriba, lo cubría con el pañal, y así lo podía dominar, y el personaje... Al principio fue una especie de... Fue raro, porque el personajito siempre se movía como un gusanito, ¿sí? Pero después, cuando se le vio las posibilidades que tenía moviéndolo así, ya lo hicimos bailar y ya era independiente, era un personaje feliz. La vecinita de enfrente me tiene loco, me mira indiferente, me dice tencho un ojo, de noche sueño con ella, de día escribo versitos por esta vecinita, bebí hasta el apetito. Los domingos a las 11 de la mañana por Canal 13, los chicos podíamos ver los capítulos emitidos durante la semana en El Club de Hijitus. El éxito de la serie generó todo tipo de productos de la marca Hijitus. Hoy, más de 40 años después, los niños de entonces los buscan y coleccionan, llegando a pagar fortunas por ellos, y homenajean a sus ídolos creando blogs y foros para mantener viva su memoria. A raíz del éxito que tuvo la serie Hijitus, una agencia de publicidad me compró los derechos para Felford, me vinculó con el presidente de la compañía, con Carlos Ford, y durante varios años me fue comprando los derechos de los personajes, y él, con su ingenio y con su mecanismo de venta, lo incluyó en un chocolatín. Entonces el chico era así la colección. Bueno, todo eso me ayudó a financiar los largos. A mí me sorprende que lleguen a tener el valor que tienen los muñequitos que venían dentro de los chocolates Jack de Felford. Yo era el locutor de Felford porque los avisos de Felford los hacía García Ferré, y García Ferré me pedía la locución a mí. Revistas, muñecos, perfume. En realidad el merchandising que tuvo García Ferré fue comparable con Disney en su momento. O sea, como Disney siempre lo tuvo, García Ferré lo tuvo en su momento entre los 60 y 70, donde se fabricaba de todo. Un grupo de personas que por supuesto no las conozco a todas, pero te puedo hablar de ese pequeño grupo de gente que conozco a mi alrededor, amigos que tienen blog, amigos coleccionistas, no quiero nombrar a ninguno para no derriten, y que bueno, que todavía tiene en su interior ese niño que fuimos, y bueno, y que lo compartimos, y que hasta hace poco se conseguía en los kioscos de revista un álbum de Hijitus para llenar, con figuritas. Bueno, y todos estábamos contentos, a pesar de tener 35, 40, 50 años, de ir a ese kiosco. Y ¿te llegó el último de Hijitus? Sí, no. Y hay otra gente de esta misma edad que, bueno, que no le interesa, que para ellos la infancia pasó, es una etapa que superaron y que tal vez no les interesa. La aventura de realizar la serie de Hijitus, entregando 1 minuto de animación por día durante 7 años, fue una escuela para todos los implicados. El afecto y el compromiso de sus autores parece ser el secreto de su éxito y persistencia.
Sí, era bastante agobiante, no era fácil, o sea, había que enfrentar eso con la mano, vamos a decir, no había una máquina que hiciera las cosas, o sea, éramos nosotros y nuestra capacidad y nuestra percepción, sensibilidad, todo, ese era el combustible que permitía, pero era complicado. Fue una época muy linda, muy feliz porque sabíamos que era una oportunidad única prácticamente y lo aprovechábamos totalmente. En la serie de Hijitus yo era intermediador, asistente, después de rápidamente pintar acetatos, pasé rápido a intermediar. Y ahí intermediaba a todos los personajes, los que venían, porque había que sacar 1 minuto por día y lo que había, pero no como animador, sino como asistente, en Hijitus. Porque, bueno, yo arranqué como aprendiendo, ahí en Hijitus fue la primera parte del aprendizaje para la animación. Y con poca gente además, ¿no? Esos ejércitos que tienen los estudios norteamericanos. Nosotros seríamos entre dibujantes, alrededor de 20 dibujantes en total, contando los intercaladores. Después estaba el equipo de tinta y opacado, y los que filman, y no éramos un equipo muy grande, ¿no? ¿Cuántos años? Lo iniciamos en el año 1967 y estuvimos 7 años en producción diaria. Digo en producción diaria porque entregábamos un capítulo de 1 minuto todos los días en continuidad. Durante 7 años. Era mucho. Bueno, fue creo que el primer esfuerzo que nos permitió armar un equipo de casi 30 dibujantes permanentemente. No teníamos sábado, domingo, prácticamente había que cumplir el lunes. No había computación. Dio su fruto porque todo esto, yo siempre digo, fue una inmensa, donde todo se hizo a mano, todo se hizo con mucho cariño, con mucho respeto. No te pongas triste. Bueno, parece que estamos llegando al final. Ahora, digo yo, nadie va a decir nada lindo sobre el pobre Larguirucho. Ahora, Larguirucho era un personaje que se fue modificando enormemente, porque tenía que ser malo, y era malo cuando le decían que fuera malo, y era malo a su manera, era malo y tonto. Era tan tonto que se hacía amigo de Hijitus, o sea que también pertenecía al bien. Al final era un desubicado. Creo que posiblemente es el más argentino de todos los personajes. Lo digo, no lo digo peyorativamente, lo digo risueñamente. Gracias, muchachos. Me van a hacer llorar. Su curita, su